intentad olvidaros por un momento de todos los conocimientos, referencias, prejuicios, incluso creencias que tengáis acerca de Jesús. Intentad desandar el camino que cada uno haya realizado. Imagina que no lo conoces y que vives tu día a día, tu vida normal y corriente. Y en medio de esa normalidad, un día, alguien que te suena, alguien de tu barrio, piensa en alguna persona, alguien de tu pueblo, pues empieza de repente a decir cosas un poco peculiares, como que Dios es su padre. Y no solo se queda ahí, sino que va un poquito más allá y dice que él mismo es Dios. Bueno, seguro que si no lo has tratado mucho, lo primero que piensas es que está completamente chiflado. Y si era más o menos conocido tuyo, pues seguro le recomendarías que fuera a visitar a un psiquiatra, ¿no? Pero, ¿qué pasa si esta persona, aparte de decir este tipo de cosas, empieza a realizar también hechos completamente asombrosos, hechos realmente alucinantes, ¿no? Por ejemplo, el hombre que vende los cupones de la ONCE cerca de tu casa, el que conoces de toda la vida, tras un encuentro con este personaje peculiar, le cura de la ceguera. Y el niño que tiene síndrome de Down, que también vive cerca de tu casa y que conoces de siempre, después de tener un encuentro con este Jesús, le desaparece el síndrome de Down. Bueno, quizás ya aparte, en vez de parecerte un chiflado, ¿no?, quizás te empiece a parecer una persona más o menos interesante, raro, ¿no?, porque no deja de ser raro, pero alguien al que tener más o menos cerca. Bueno, pues esto mismo es lo que le pasó a gente exactamente como tú y como yo, que vivieron, eso sí, hace un par de miles de años, pero repito, de verdad, gente exactamente igual que tú. Sitúate, por favor, donde estabas, en medio de tu barrio, en tu pueblo, interesándote un poquito por este personaje tan peculiar. Bueno, pues a partir de aquí es como nos vamos a acercar a este chico, a este joven llamado Jesús, a lo que dijo y a lo que hizo. Los judíos eran un pueblo cohesionado por la fe en único Dios. Ellos eran el pueblo elegido, eran monoteísta y Dios, su Dios, se les había ido revelando a lo largo de toda su historia a través de diferentes personas que se llamaban profetas, ¿no? Y además sabían que su Dios les había hecho una promesa muy importante, y es que iba a enviarles a un Mesías. Pero ese Mesías, que era la razón de ser del pueblo judío, muchos sacerdotes y escribas lo habían ido interpretando a lo largo de su historia como un libertador político, un libertador social, sobre todo político, ¿no?, y que liberaría a Israel de las diferentes opresiones que habían ido sufriendo a lo largo de su historia, ¿no? No tenemos ninguna referencia de la infancia, excepto una suficientemente importante, pero bueno, no sabemos poco más de la infancia de Jesús. A partir, eso sí, de cuando Jesús cumple 30 años, él empieza a hacer y a decir cosas que posteriormente se recogieron en diferentes textos, tanto cristianos como no cristianos, ¿no? Un sábado, estando Jesús en la sinagoga, él se levantó para hacer una de las lecturas. Le entregaron un libro del profeta Isaías que decía: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió para evangelizar a los pobres. Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír». Bueno, Jesús, aparte del anuncio que hace ese sábado en la sinagoga, va a mostrar y a demostrar que él es ese Mesías que esperaban los judíos, pero que la promesa de Dios iba mucho más allá de lo que algunos habían ido entendiendo hasta ese momento. El Mesías no es un libertador político, el Mesías es el Hijo de Dios que se nos da, y la libertad que ofrece es el vencimiento de la muerte y la entrega de la vida eterna. Vamos a intentar acercarnos a Jesús como lo haría la gente de su tiempo, como lo vamos a hacer hoy de nuevo, por primera vez, y vamos a desgranar un poquito este esquema que hemos visto. Jesús ha hecho ese anuncio que hemos visto antes en la sinagoga, un sábado, empieza a hablar con la gente de su barrio, de su pueblo, y empieza a decir quién es Dios, empieza a contar y a hablar de ese Dios que el pueblo judío, pues, supuestamente ya conocía. Pero lo que Jesús dice de ese Dios, al que, por otro lado, el pueblo judío no puede ni siquiera nombrar porque era blasfemia, era pecado,
Pues Jesús, cuando habla de ese Dios, se refiere a él como papá, papaíto. Eso es lo que significa la palabra Abba. Esto es un escándalo para los judíos, ¿no? Porque por un lado refleja una familiaridad y una ternura muy grande, ¿no? Llamar a Dios papaíto está impregnado de un cariño mucho más allá de lo que los judíos pudieran concebir, ¿no? Pero por otro lado era un símbolo de escándalo muy grande, ¿no? Y también de locura, y esto Jesús lo sabía, ¿no? Pero entonces, si esto era así, si esto era un escándalo, ¿por qué el pueblo le escuchaba? ¿Por qué no le tomaron por un loco y le dejaron ahí con su locura y se fueron a otra cosa? ¿Por qué no le ignoraron, no? Bueno, pues porque aparte de decir estas cosas, Jesús hablaba con autoridad. Y además de hablar con autoridad, él tendría que hacer y que comportarse de un modo tan coherente, que todo esto diera credibilidad a lo inaudito de decir que Dios era su Padre. Jesús dijo en muchas ocasiones, de diferentes formas, esto que hemos visto, que Él es hijo de Dios, que Dios es su Padre, ¿no? Está recogido, por ejemplo, en estos dos textos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. O este otro que dice, yo he salido y vengo de Dios, pues yo no he venido de mí mismo, antes es Él quien me ha mandado. Se cuenta que Jesús se enterneció, se conmovió de la persona con la que se encuentra y que le pide que le ayude, ¿no? Esto demuestra la sensibilidad y la humanidad de Jesús, ¿no? Pero Él lo que pretende con sus milagros es, en última instancia, que crean en Él, en lo que Él está diciendo, en que Él es el Mesías, el Hijo de Dios encarnado, ¿no? Porque la curación que realmente quiere dar Jesús es mucho más profunda que una sanación meramente física, ¿no? Por eso, antes de producirse un milagro o después, Jesús pide un acto de fe, ¿no? O concluye él diciendo, tu fe te ha salvado, ¿no? Bueno, podemos agrupar los milagros que hace Jesús en 4 tipos, en 4 realidades, ¿no? Vamos a empezar por el primero, la carne, ¿no? Bueno, es conocidísimo de Jesús las numerosas curaciones, sanaciones que hizo a leprosos, a paralíticos, a ciegos, como por ejemplo, vamos a comentar brevemente la curación que le hace a un leproso, ¿no? Que Jesús se encontró con él, con un leproso, y le dijo el leproso, si tú quieres, puedes, ¿no? Eso es un acto de fe, si quieres, puedes. Y Jesús se enterneció, se compadeció de él y le dijo, quiero, queda limpio. Y en ese momento la lepra le desapareció de su cuerpo, ¿no? Ahí hay un acto de fe previo del leproso, ¿no? Diciéndole, si tú quieres, me puedes sanar, ¿no? Bueno, ante esta situación quizá el adjetivo que veíamos al principio de loco ya a lo mejor no nos encaja tanto, pero bueno, el de raro lo podemos seguir manteniendo, ¿no? Bueno, otra realidad que obedece a Jesús es la de la muerte, ¿no? Esta realidad tan crucial, tan absolutamente determinante en nuestra vida, a Jesús también le obedece. Jesús muestra que su poder no es solamente físico, que cure la carne, sino que trasciende todo lo material, ¿no? Resucitó a varios muertos a lo largo de su estancia en la tierra, pero la más trascendente, la resurrección más llamativa, ¿no? Fue la de su íntimo amigo Lázaro. Bueno, el otro grupo, la otra realidad que obedece a Jesús son los espíritus malignos, ¿no? No solo la carne, no solo la muerte obedecen a Jesús, sino también los demonios. Y estos no solamente le obedecen, sino que además también dan testimonio de quién es Jesús. Un pequeño texto del Evangelio lo recoge así. Dice que Jesús, yendo a Cafarnaún, a una ciudad, a predicar, a hablar con la gente, ¿no? Se quedaban asombrados por lo que decía y por lo que hacía. Y de hecho había una persona allí, un hombre, que estaba poseído por un espíritu inmundo, un demonio, vamos. Y se le acercó a Jesús, ¿no? Y empezó a gritar muchísimo diciendo, ¿qué tenemos nosotros contra ti, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres tú, el Santo de Dios, ¿no? Y entonces Jesús se acercó a esta persona que estaba poseída y le dijo, cállate y sal de él.
y el demonio, arrojándole de en medio, salió de él, ¿no? Sin hacerle ningún daño a la persona. Entonces la gente se quedó completamente alucinada, ¿no? Diciendo, pero ¿quién es este? ¿Quién es este que hasta los espíritus inmundos, los demonios, le obedecen? Le obedecen y además dan testimonio de él, que podían no hacerlo, ¿no? Pues además dan testimonio de él, ¿no? Bueno, y el cuarto grupo, que la cuarta realidad que obedece a Jesús es la naturaleza y el cosmos, ¿no? El otro gran grupo de milagros que Jesús hace refiere a esta realidad, ¿no? Como ejemplo, un pasaje del Evangelio en la que Jesús estaba con sus amigos, que como sabéis eran pescadores casi todos, entonces estaba en una barca, era de noche, Jesús había quedado más o menos dormido en la popa y ellos pues estaban en la barca. Entonces de repente se levanta un temporal enorme, una tormenta, el mar empieza aquello a tambalearse todo y pescadores que son, aún así se mueren de miedo, lo que están viendo, aquí nos ahogamos fijo, ¿no? Y entonces de repente Pedro despierta a Jesús, pero Jesús, que no haces nada, o sea, que nos vamos a ahogar aquí todos, ¿no? Entonces Jesús se despierta y dice, pero ¿por qué tienen tanto miedo, no? Y dice, ¿todavía no tenéis fe? ¿Todavía no tenéis fe en mí? Y en ese momento dice, cálmate, viento. Y el viento se calmó y se quedó todo completamente tranquilo, ¿no? Incluso los propios discípulos de Jesús, que habían visto muchísimos tipos de milagros, se quedaron alucinando diciendo, ¿pero quién es este? ¿Quién es este que hasta el viento y el mar y el cosmos y la atmósfera le obedecen, ¿no? Porque se quedó todo completamente calmado, ¿no? Bueno, Jesús, como hemos visto, puso de manifiesto que además de tener poder para curar el cuerpo y hasta devolver también la vida, tenía poder para curar el alma, para perdonar los pecados, ¿no? Este fue el otro grandísimo escándalo que acompañó a Jesús, ¿no? Porque para los judíos, obviamente, el único que puede perdonar los pecados es Dios. Y Jesús cada vez que decía, yo te perdono tus pecados, estaba diciendo abiertamente, yo soy Dios, ¿no? Entonces esto los tenía completamente revolucionados a los judíos, ¿no? Y además hay un pequeño pasaje del Evangelio muy bonito en el que Jesús pone de manifiesto esto, ¿no? Jesús estaba en Cafarnaún, en un pueblecito de Israel, y después de algunos días estaba en una casa, ¿no? Se quedó alojado en casa de algún conocido y muchísima gente se acercó a visitarlo, a ver qué decía, a ver qué hacía, ¿no? Un poco incluso por el espectáculo que pudiera dar Jesús. Entonces había un paralítico que iba en una camilla, que casi no se podía mover, y al oír que estaba allí Jesús, 4 amigos suyos lo cargaron en la camilla y querían entrar en la casa para ver qué podía hacer Jesús por él, ¿no? Y como estaba todo hasta arriba, pues lo único que se les ocurrió, porque no podían entrar, era quitar el techo, separar un poquito el techo, supongo que de paja o algo así que sería de la casa, y introducir por ahí la camilla y al paralítico, ¿no? Entonces esto lo vieron todos, ¿no? Lo vio Jesús y le dijo Jesús, se enterneció, se compadeció y le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Bueno, entonces algunos de los escribas eran una de las gentes importantes de los judíos, entre los judíos, ¿no? Pues y en su interior empezaron a decir, pero ¿quién es este que habla así, ¿no? Pero ¿acaso quién puede perdonar los pecados sino solo Dios, ¿no? Entonces Jesús inmediatamente, que estaba escuchando lo que ellos estaban diciendo en su corazón, les dijo, dice, a ver, ¿qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu camilla y anda? Dice, pues para que sepáis que el Hijo de Dios tiene autoridad tanto para perdonar los pecados en la tierra como para curar el cuerpo, le dijo, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Entonces el paralítico se levantó, cogió su camilla y se fue a su casa, ¿no? Y salió en presencia de todos, que como os digo, estaba la casa a reventar, ¿no? Entonces todos se quedaron completamente alucinados, ¿no? Diciendo, jamás hemos visto cosa semejante. En este milagro Jesús lo que quiere enseñar al corazón escéptico es que su poder viene de Dios y que si es capaz de sanar el cuerpo, de resucitar a los muertos, de calmar la tempestad y de expulsar demonios, pues la lógica quizás nos lleve a concluir que también pueda perdonar los pecados, ¿no? Y que si solamente lo puede hacer Dios eso, pues quizás sea lógico pensar que Él es Dios, ¿no?
Si nos hemos acercado con honestidad intelectual a la figura, a la persona de Jesús, ante esta pregunta, ¿le creen, le siguen? ¿Por qué? No hay mucha posibilidad de evasión. ¿Por qué le siguen? ¿Por qué le siguen? Esa es la gran pregunta, ¿no? Y esa es la que pues yo te invito a que te hagas tú ahora, ¿no? Y no solamente por qué le siguieron entonces, sino si esa pregunta tiene, y esa invitación a seguirle tiene vigencia hoy en día, ¿no? Y si es razonable o no seguirle también hoy.